Bueno, hola a todos a este Razonando al en Red. En esta ocasión voy a estar viendo la emisión 133, que voy un poquito más tarde de lo normal, eh, pero bueno, aquí estamos. Entonces, bueno, varias cosas que vamos a ver. Bueno, una de las cosas que me parece interesante en como un poco la explicación y el recorrido muy minucioso, ¿no? Muy detallado, de muchas diferentes instancias de importancia a lo largo de lo que es este recorrido, ¿no? De la LGC. Comenzando, bueno, por ese inicio que se dio en Cuzco, un poco como el activador, ¿no? Eh, que esa fecha, ¿no? Del 16 del 9 del 2012. Y luego, a raíz de eso que se da ahí, ¿no? Que habla de que comienza en un área personal y un área del clan, pero que termina perforando estas membranas para conectar un área mucho más estructural, ¿no? Mucho más profunda, mucho más impersonal, podríamos decir. Y, y ahí se da que el 14 del 10 del 2012 inicia lo que conocemos como la cuarentena global, ¿no? Que obviamente se arranca un proceso que va mucho más allá de lo personal y de la situación del clan. Pero lo interesante que empieza a hablar es cómo en esta señal que empieza como a captar, a procesar, lo que empieza esta educación, ¿no? Recurso educativo y, y como que lo que empieza a notar, primero es la comprensión en limpio de cómo opera lo que podríamos llamar los parámetros, ¿no? Los parámetros del código solar. El parámetro, de alguna manera, del código solar es eh, que está relacionado con orbitales y planetas, ¿verdad? O sea, parámetro uno, orbital uno, planeta Mercurio, ¿sí? Que es como que guardan, de alguna manera, la función pura estructural de ese parámetro. Pero lo que empieza a darse cuenta que este parámetro adentro de su aplicación en el tercer orbital, planeta Tierra específicamente, y cómo empieza a funcionar a nivel código, y cuando estamos hablando de código, a diferencia de parámetro, el código ya es un uso reparametrizado de ese parámetro. O sea, es como un uso fractalizado de alguna manera y en esta ocasión ya, cuando hablamos de código uno, por ejemplo, código uno del planeta Tierra, no estamos hablando de Mercurio, ¿no? Ahí estamos hablando del código uno, que mayormente hace referencia al código telefónico uno, que es Estados Unidos, Canadá, bueno, una serie de países, pero alude a eso, los códigos. Pero esos códigos eh, están de alguna manera vinculados a esa naturaleza esencial pura del parámetro. Pero ¿qué es lo que empieza a ver, ¿no? Ale, en esa situación? Que hay como un desfasaje entre el uso local en tierra de ese código en comparación con el parámetro en su sentido estructural. Como que en ese desfasaje hay como eh, una distorsión, podríamos decir, ¿no? Una distorsión o un desfasaje en esa implementación. Y de ahí, por ejemplo, bueno, una de las que los que se da cuenta claramente es justamente en Perú, que lo que se empieza a dar cuenta que lo que debería ser ah, la administración del receptor
y en la 5.1, ¿no? Perú, la administración del receptor es esta función de captación. Lo que hace el receptor es poder captar señales. Y lo que se da cuenta en Perú es algo así como que el receptor está bloqueado, está como interferido, como que todo lo contrario a una captación. Y una de las cosas que detecta esto es que en los eventos de Perú, muy al principio, cuando se usaba el observatorio, los nativos peruanos no veían el plano uno. Era como que no veían ese plano, como si lo tuviesen omitido, que es justamente, plano uno es el receptor, ¿verdad? Am, También, por ejemplo, lo ve él en el desfasaje del parámetro 54 en Argentina. 54 que debería ser como un filtro, ¿no? Si lo miramos en la calculadora, ¿no? Es como esa administración del modelo, esa administración del destino, esa administración del diseño que hace de un filtro entre una instancia más inmaterial y otra instancia material, ¿no? Un filtro entre 7, 8 y 9 como subatómico y uno, 2 y 3 anatómico. Entonces, opera ahí de ese filtro. Y ese filtro debería estar mostrando, o sea, haciendo de filtro entre lo que llega de arriba, podríamos decir, de 7, 8 y 9, para que le llegue a medida y en la dosis adecuada a uno, 2 y 3. Pero debería estar llegando la misma coherencia, podríamos decir. Pero ¿qué es lo que nota en el parámetro, o sea, perdón, en el código 54 Argentina, es todo lo contrario. Es dejar ver una cosa y ocultar otra. Ve una corrupción de el filtro, ¿no? Am, Luego, que es que, por ejemplo, por esta razón, la detección de corrupción en el filtro de 54 es que va a hacer ese parche en Madagascar en el 2014 eh, para que se le dé, bueno, el parche habla de que tiene una caducidad de 8 años, ¿no? Y para darle ese tiempo para que se pueda como reajustar esta situación, porque si no, era tal nivel de desfasaje que iba a terminar saltando todo por los aires. Suelta el parche y lo que inicia es esa invasión rusa en el 2022, ¿no? Luego el otro parche en Perú, por ejemplo, es el del auto, pero bueno, cualquier cosa ahí llegamos a eso. Pero, y lo que detecta en Rusia, lo que deja evidenciar en la corrupción del código 7 es que su funcionamiento más estructural como parámetro es como muestra esta imagen como de las mamushkas y debería ser esta cosa contenedora, protectora, o sea, esta mamushka grande que contiene a diferentes capas internas, diferentes niveles internas, ¿no? Y debería ser un protector, un contenedor, ¿no? Que tiene esa posición como más absoluta en el resguardo para lo que va adentro, ¿no? Pero ¿qué es lo que se encuentra? Se encuentra con un código 7, Rusia, que es agresora, no es contenedora, no es protectora. Entonces, esta cuestión agresora con Ucrania, ¿no? Ucrania, bueno, es como el cráneo, ¿no? El que protege también el cerebro, ¿no? El cráneo de la Tierra y que tiene este código 380 que es como tierra 3 en su puerto público, 80 como lenguaje de programación y habla de esto del puerto público. Entonces es un lugar muy vulnerable porque lo público es el que está abierto, que está expuesto y es el que más necesita esa contención y lo que
se encuentra es con esa agresión, ¿no? Esa invasión. Em, entonces, nada, esto me parece interesante porque es algo que vamos viendo y vamos detectando a lo largo de todos estos años con la LGC, esta educación de aprender cómo es, vamos a decir, la naturaleza pura del parámetro y empezar a darse cuenta ese desfasaje con el código. Y en ese desfasaje, entiendo yo, tiene algo que ver esto que hablamos del arreglario, ¿no? De atender ese desfasaje para que pueda funcionar el código que implementa Tierra acorde a los requisitos de esos parámetros, ¿sí? No de forma tan distorsionada, ¿no? Tan corrupta. Am, y, y bueno, también con esto de, por ejemplo, este parche de la compra del auto Subaru, que es de marca japonesa, creo que en el 2016 hablaba, por esta interferencia del receptor detectado en Perú, ¿no? En 51. Y, y 81, o sea, Japón, es como una octava que le da resguardo, ¿no? Como al servicio 51 dándole como resguardo a ese receptor. Pero que también ese parche termina a los 8 años como todo parche, ¿no? Cada 8 años el parche se termina. Entonces se termina en el 2024. Y ahí es que comienza esto de ir a por el auto y todo lo que ahí sucede con esa situación, ¿no? De ir a vender el auto en este año 2025, am, pero que parece que lo que movía a Ale persona era la venta del auto, pero parece que la educación tenía preparado otra lección, ¿no? Otra enseñanza al respecto. Am, entonces era como, bueno, Perú también le ayudan diferentes niveles, ¿no? A nivel físico, a nivel como de reorientar la antena, ¿no? Equilibrar el cuerpo físico, etcétera, etcétera. Pero aquí la parte que me parece muy interesante de adentrarnos y poner el foco era como la educación más importante, entendí, que se lleva es esto de la educación sobre la diferencia entre el orden jurídico y el legal. Y esto de la barra cual y la barra tal. Entonces ahí nos vamos a meter, ¿no? Pero una cosa que ve, que detecta, es que, porque, bueno, para poder seguir operando a nivel legal, bancario y eso, no era como era antes cuando armó su, creo que empresa, Nuevo Sol, ahí, que el requisito era simplemente tener un pasaporte y podías abrirte ahí una cuenta y hacer todo eso, ¿no? Entonces, muy abierto, muy expuesto, pero parece que ha habido un blindaje en Perú, o sea, un blindaje del receptor, ¿no? Am, Interesante también ver lo que está sucediendo actualmente con, bueno, este incremento de los aranceles que ha hecho Estados Unidos con respecto al mundo. Y como una forma también, lo veo también en este sentido, porque uno justamente es el receptor, ¿no? Y es como ese blindaje, ¿no? No tan expuesto, más allá de la cuestión política y todo eso, digo. Esa intención de blindar, ¿no? De no, de tener requisitos que aseguren una protección al receptor, a la persona, a lo personal, ¿no? No tan vulnerado, no tan vulnerable. Bien. Entonces ahora se ve que la necesidad de que hay todo un trámite que tiene que tener la nacionalidad,
para poder operar legalmente, ¿no? Y entra esta cuestión de la comprensión de la diferencia entre el orden jurídico y el legal en relación a barra cual y barra tal. Y un poco ahí nos vamos a meter, ¿sí? Ahí es donde nos vamos a meter. Entonces, a ver, voy a... Entonces, un poco para recordar, cuando estamos hablando de barra cual, estamos hablando de 753. Cuando estamos hablando de barra tal, estamos hablando de 951. ¿Ok? Entonces empieza a hablar, ¿vale? Que también un poco lo voy a estar mezclando la explicación entre este y este, ¿no? Porque aquí también vemos este barra cual, barra tal, ¿no? Así que vamos conectando estos dos imágenes un poquito. Am, entonces, barra cual como orden jurídico. Y es como habla de que es esa barra con la cual se puede establecer ese contrato de marcos para habitar el contenedor. Ahora, contrato de marcos para habitar el contenedor. Em, ¿Por qué? Y aquí es donde tenemos que usar este, porque recuerden que on son las memorias del contenedor, este es el contenedor, ¿no? El contenedor. Donde hay un mi, que el mi va a tener su propio contrato de marcos, ¿sí? Su propio contrato de marcos con este entorno sol y guardado acá, ¿verdad? Su propio contrato de marcos. Entonces, fíjense, obviamente es como una conciencia que está fuera, pero que va a ingresar adentro del contenedor, ¿no? Entonces, por un lado, ese contrato de marcos. Fíjate que ya la palabra contrato ya indica algo como legal, ¿no? Algo como algo jurídico, algo que está estableciendo un acuerdo, algo que está estableciendo eh, unas pautas, unas reglas, ¿no? Entonces, y habla como este. Que como la línea materna, y habla de los abuelos, de la línea materna, pero que esa sería como la línea materna, ¿no? Am, entonces, ¿qué es lo que entiendo también por qué la línea materna? Porque de alguna manera, bueno, una que vi, que no sé si tiene algo que ver, pero me parece interesante, que el que arranca la barra tal, perdón, la barra cual, es esta posición de aquí, que se suele decir nada o mamá nada, ¿no? Como mamá nada. La que financia todo. Entonces, arranca con esa mamá nada, o sea, línea femenina, pero también entiendo que es la que va haciendo este ingreso, esta cuestión del contenedor. Y el contenedor es eso justamente lo femenino, el que da las condiciones para justamente contener algo que va a estar adentro. Ahora, la barra tal, o sea, 951, que en 951 estamos viendo como eh, el propósito para la administración del receptor. No está hablando del entorno 3, ¿no? 7533 es nuestro entorno, es tierra. No está hablando de algo tan como un contenedor, está hablando de la línea que conecta con el contenido, con el receptor, justamente. ¿Sabe? Entonces, habla de la línea paterna, que también me parece interesante, que arranca con papá todo, ¿no? Era mamá nada, papá todo, y aquí ya estamos hablando de una barra, de una línea que va a terminar con ese receptor. Y aquí habla de no tanto orden jurídico, sino orden legítimo.
Y ahí está como esa conexión autárquica con cada receptor, o sea, cada receptor se conecta con esa finalidad de administración de su receptor. Entonces, es su línea, su barra legítima, porque está hablando de su caso específico. Bueno, Am, también esto de línea paterna, entiendo que es o sea, lo femenino, la materna, es el que va a dar el contenedor. Y el paterno es el que ingresa un contenido, ¿sí? Entonces aquí ingresa un contenido, cada contenido se ingresa acá, ¿sí? Esto entonces, cada contenido tiene una como cuando se va incrementando la administración de sí, es su propio posición autárquica. Pero acá, que nos estamos compartiendo con muchos, ahí no, ahí es esa especie de interdependencia con todos. Y ahí, en esa convivencia de muchos, tiene que haber un marco de reglas, un marco jurídico, un marco legal que permita esa convivencia adecuada entre todos, ¿no? Am, entonces, cuando también habla de la diferencia que uno es como más o sea, la barra tal es más endo en el sentido de es como más cómo me veo a mí. En cambio, la barra cual es más exo. Es algo así como cómo los otros me ven a mí o cómo me hago ver ante los otros. Involucra a los no mí, digamos, ¿no? Adentro de ese medio. Y, y en eso no es cómo me leo yo a mí mismo, sino es cómo me hago leer por el contenedor, por los demás, y cómo los demás me leen a mí. Am, entonces, ahí podríamos hablar de esta diferencia entre persona y personaje. Y esta persona y personaje. Entonces, la persona es como la conexión legítima que tengo conmigo mismo. Es ese lugar que ningún otro me puede decir cómo me tengo que interpretar, cómo me tengo que leer, qué es lo que me sucede, qué es lo que no me sucede. O sea, esa línea con la persona, esa línea legítima, es de cada uno con sí mismo, es su autorreferencia, su autarquía. Entonces ahí la persona opera. Ahora, cuando lo que se requiere es el poderse comunicar, el poderse vincular, el poderse interrelacionar con un contenedor donde hay muchos otros, ahí lo que tengo que poder traer es a lo que llamamos el personaje. El personaje es la persona, pero se le añade JE. ¿Qué es JE, no? Es como J es letra 10, E es letra 5. Entonces es una creación lógica. Una creación lógica que lo que permite a la persona es extender una comunicación, una explicación, hacer explícito un aspecto de la persona que lo tiene implícitamente en sí. ¿Esto para qué? Para que nos podamos ver y leer y diferenciar entre todos, para que nos podamos entender, para que podamos crear una convivencia efectiva. Entonces, no es igual. Aquí también me parece interesante que aquí all es todo, ¿no? Y cuando yo me estoy haciendo me estoy haciendo esa relación conmigo mismo, yo me estoy relacionando con todo lo que soy, con todo. Es una forma de verlo, ¿no? Ahora, cuando voy a vincularme con los demás, yo no puedo ir a pretender o tener la expectativa que reciban todo lo que soy.
porque ahí ya tenemos que tomar en cuenta los demás, su atención, sus tiempos, un montón de cosas. Entonces, ahí tengo que ver cuál es lo apropiado de poder extender a la persona para comunicarme con otra persona. O sea, necesito generar un personaje. Y ese personaje, esa creación lógica, va a variar de acuerdo al contexto. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en este contexto, ¿sí? Que me estoy comunicando con otros sobre la LGC, la creación lógica que estoy usando para trasladar lo que esa persona tiene adentro hacia los demás va a ser una cosa. O sea, lo voy a adecuar esa comunicación de una manera. Fíjate que digo adecuar, no adaptar. Entonces, ahí podríamos ver una diferencia interesante, que no es que el mí se está adaptando al colectivo, el mí se está adecuando y la diferencia que veo ahí es que adecuar no estoy perdiendo mi conexión legítima conmigo mismo, pero estoy adecuando cómo la transfiero cuando voy a encontrarme con muchos otros, ¿sí? Am, Porque en la, vamos a decir, en lo que estoy hablando aquí entre adecuación y adaptación, adaptación es que el legítimo se tiene que someter, ¿no? Podríamos decir, someter a los requerimientos del colectivo. Tengo que adaptar, ¿se ve ahí? Entonces, ahí hay que diferenciar. Entonces, hay necesidades colectivas de contextos del entorno que requiere que yo me adecúe. Entonces, por ejemplo, si ahora voy a estar reuniéndome con mi familia para, yo qué sé, para comer y ahí vamos a estar charlando todo eso y que ellos ni interés, ni resonancia, ni papa de la LGC, yo no voy a estar usando el mismo personaje en ese espacio que acá. Voy a estar usando un personaje distinto, una creación lógica distinta. Ahora, lo importante de esto es que la persona sigue expresándose legítimamente en ambos personajes. Entonces, el personaje puede ser algo que sirva para reflejar un aspecto de la persona adecuándose a un contexto o para ocultar o encriptar. O sea, me puedo que el personaje está describiendo un arista de la persona o está encriptando. Esto va a ser importante en lo que voy a explicar en un momento. Pero encriptando, estoy ocultando eso, que es lo legítimo a mí, por algún interés, sea la que sea, en relación al orden jurídico. Estoy queriendo que los demás vean esto de mí, pero esto que ven de mí y que estoy mostrando de mí no tiene nada que ver con la persona, mí. O sea, no tiene nada que ver con la persona. ¿Se ve? Entonces ahí hay como una especie de, no está entrando en, no se está ecualizando correctamente la relación entre tal y cual. Hay algo ahí que se está como ocultando, no se está describiendo, ¿verdad? Am, y ahí vamos con esto que habla de los masones y todo eso. Entonces, uno más endo, como me veo a mí, más sexto, como los demás me ven a mí. Y que cuando uno se tiende a mover más o se está poniendo mucho foco en la barra cual, no tanto en la tal, el movimiento que lo empuja es mucho más magnético que eléctrico. ¿Qué es esto? Como mucho más la atracción de que el otro me vea bien, que me dé los likes, me explico, esa dependencia de cómo me ve el otro y am, como un reconocimiento externo, la necesidad del reconocimiento externo, porque es que los demás se van a hacer cargo de mí. O sea, el on
Las memorias del contenedor se hacen cargo de mí. Pero otra forma de ver esto es esta dependencia con los demás, también es el que esté muy empeñado con la barra cual, no es tanto el reconocimiento lo que busca, sino es la cómo los demás me ven y cómo yo me hago ver a los demás con una intención controlador. Y ahí encriptó lo que realmente, legítimamente soy, encripto esto para para confundir a los demás, para generar esa especie de control a los demás, ¿sí? Les digo que esto es por tal razón para que ellos lo hagan, porque si le digo la razón legítima que tengo, no lo harían. Entonces, todo el rato estoy jugando a ocultar lo legítimo para controlar lo legal, a ocultar lo legítimo para controlar el orden jurídico, ¿no? Y esta cuestión del amante del poder, del control externo, ese tema, ¿no? Ahora, cuando el foco está más puesto en el 951, ¿no? O sea, en la barra tal, como dije, es más endo y tiene mucho más el apetito del dominio propio, no tanto el control del otro. Más el dominio propio. Entonces, de alguna manera, sí, el arquitecto, es el que se hace cargo de mí. ¿Se ve? No tanto on se hace cargo de mí. ¿Se ve? O sea, sí se hace cargo de mí, no on se hace cargo de mí. Sí es el arquitecto de cada uno y mantiene este eje, ¿no? De la línea particular. Em, entonces, y ahí está esa autarquía y no es tan magnético, sino más eléctrico. Entonces no es tanto por atracción, sino es cuando uno es como que se conecte con su propio autarquía, le entra una vitalidad, no sé qué palabra poner, como una electricidad. Está conectado, no está atraído, no es tanto una atracción, está conectado. ¿Se ve? Para el desarrollo particular. Y cuando uno tiene ese dominio y está operando en esa cuestión legítima propia, se está respetando su alcance, se está razonando por sí mismo, está siguiendo su autorreferencia, etcétera, 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 está haciendo. Entonces, dice algo así como, digo tal como hago. O sea, si digo tal, hago tal. Entonces hay una alineamiento. En cambio, el que está más ocupado es digo tal para controlar a cuál, ¿se entiende? Entonces, am, y aquí esta situación que Ale habla de los masones, ¿no? Porque esto obviamente fue en vuelta 5. Vuelta 5, 5 es lógica, ¿no? Y fíjate qué interesante la palabra masones, porque tiene que es femenino, y luego en sones, si uno ve en sones, ve que está todos los cuadrantes. Está el so, está el no, está el ne, está el se, están los cuatro cuadrantes, masones. Y cuando, y como muestran los masones como esta especie de obsesión por la cuestión del control del orden jurídico, de meterse en los órdenes jurídicos, de fundar constituciones, etcétera, 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 y hacer todo eso, pero que siempre funcionan de una manera muy encriptada, ¿verdad? Todo ahí como encriptado, todo como opaco, o sea, estas grados lo máximo grado son 33 si no me equivoco, y el Allen Red fue 133. Entonces se capta otro 33 que ya no es el 33 grados de lo masones,
si no es 30, o sea, 33 es tierra, ¿no? Es el entorno. Entonces, ese, esa cuestión del orden, del control jurídico, donde crean unas reglas de los cuales ellos no están afuera de esas reglas, ¿sí? Entonces, encriptan todo. Y que la fundación de la primera logia, que fue 24 de junio de 1717, que muy interesante el año porque tiene como 71 y luego adentro 71, pero es como el contenedor y el contenido, ¿no? El espacio del contenedor y el espacio del contenido, como mamushka justamente, ¿no? Y, y que ahí se funda la primera logia. Y si uno ve la palabra logia, le está faltando, o sea, se parece mucho a lógica, pero le está faltando la C, C, tierra, nuestro entorno, ¿sí? Entonces, es como dif- diferenciar, entiendo yo, o sea, un orden jurídico socialmente armado, pero ya cuando hablamos de tierra, sí, hay un orden, podríamos decir, jurídico, porque hay es un contenedor, es un entorno donde tiene que convivir un montón de mis. Pero ahí ya estamos hablando de un orden jurídico no solar, distinto al social. Y el solar no va a querer encriptar, va a querer transparentar. Entonces, fíjense que donde se cruzan el tal y el cual, la posición en común es este. El 5, o sea, es el 5, pero es la posición del arquitecto. Entonces, bueno, esto de los arquitectos y los masones y todo esto, ¿no? Pero más allá, o sea, esta cuestión de es una logia la que está operando acá, entonces va a encriptar, va a ocultar, va a dejar ver una cosa aquí, otra cosa allá, ¿se ve? Lo que es legítimo lo va a ocultar en lo legal porque no va a interesar que lo... Pero cuando es, entiendo yo, un orden jurídico solar implementado en el entorno Tierra 3 es lógica, una lógica. Una lógica va a transparentar, siempre una lógica transparenta, porque te deja ver una coherencia. Entonces, como el final de la operatividad de las logias, porque, ¿cuál era la fecha? Espera que lo busque esto. Creo que era, sí, el inicio de la cuarentena 2883 de la fundación de la logia, ¿ok? O sea, desde el 24 del 6 de 1717 hasta bueno, realmente hasta el 19 de marzo del 2025, termina ahí su cuarentena 2882, ¿ok? 2882. Pero comienza el 20 de marzo del 2025, el día 79 del año, ¿no? 79 es oro, como la captación del 7 y el 9, ¿no? O sea, la parabólica. Y empieza su cuarentena 2883. Entonces, si miran ese número, o sea, si lo miran en las puntas, es decir, 2883, 32, así, de derecha a izquierda, 32 es el contenedor de ese número y 88 es el contenido. Entonces, ¿qué es 32? Son las columnas de la tabla periódica nueva, o sea, no sé si nueva, la tabla periódica fundada desde la LGC, desde la perspectiva del LGC, que está hablando de todos los espacios requeridos para generar una materialización del código solar. Y ninguno está opaco, ninguno está oculto, todos se ven, todo está transparentado. Se ve, vamos a decir, todos toda la infraestructura detrás del back para que haya un front. No se oculta el back para que en el front se vea una cosa que le interesa, ¿no? Entonces,
empieza a hablar de que el 20 del 3 del 2025 que entra en esa cuarentena esa logia, entonces, y cuál es el contenido? 88. O sea, una sincro de las octavas o una sincro entre un equilibrio entre caos y orden, pero contenido ¿por qué? Por 32. O sea, por las columnas que sostienen la materialización del código solar, ¿sí? En su transparentación, no en su cosa, ¿no? Opaca. Entonces, y ahí lo declara como el comienzo de la era de la lógica, ¿no? Am, y, y una de las, y esto, bueno, lo que sucede en esa reunión que tiene Zelensky con Trump, ¿no? El 28 de febrero, que fue el día 59 del año, ¿no? El día muy importante porque es anterior al 60, todo lo que se vio. Ahí es la que le lleva a la cosa de establecer esa pertenencia jurídica que conecta con esa línea materna de los abuelos maternos y ahí empieza a incluir Ale, hace una rectificación en su partida de nacimiento para incluir su apellido materno. Entonces, no solamente tener el legítimo encendido, que es esencial, porque el legítimo es, tú sabes dónde estás, claramente. Tú estás conectado con todo tu ser, con todo lo que te permite y te hace internamente. Esa autarquía. Pero luego, para poderlo ex- a- a- hacer que se comparta dentro de un entorno y hacer vamos a decir, una contribución o recibir una contribución, ¿no? Un aporte, se tiene que encender ese otro lado, ¿no? Que es el que justamente nos permite esa convivencia. Entonces, bueno, hay esa rectificación de la partida de nacimiento por esta razón, ¿no? Y bueno, un poco. mm, Nada, hay un montón de cosas otra vez, ¿no? Pero algunas es esto de hablar de la Tierra que busca su propio equilibrio electromagnético. Y cuando lo que entiendo es que vieron, al menos en Argentina, cuando algo está como muy, lo que se dice con lo que es algo, se dice algo, ¿no? Que coincide, lo que se está diciendo con lo que es, se dice tal cual, es tal cual, eso es tal cual, así, tal cual. Y ahí lo que encontramos es un equilibrio entre el tal y el cual y en la posición del medio administrando las transiciones entre el tal y el cual, ¿sí? Y ahí, ahí hay como un equilibrio electromagnético, un equilibrio electromagnético en cada tal adentro del cual, ¿no? Pero que si por nosotros mismos no vamos encontrando ese orden electromagnético y se empieza a generar un desequilibrio electromagnético, Tierra va a usar a todos sus componentes sea y de la forma que sea, porque desde la perspectiva de Tierra todo le pertenece, para encontrar ese equilibrio electromagnético de la forma que sea, ¿sí? Entonces, si tiene que ser elegante, es porque hay, hay una colaboración en cada uno en ese equilibrio electromagnético. Si es más, no tan elegante, más violento, y ha habido algunos ejemplos, ¿no? De encontrar ese equilibrio electromagnético en la Tierra de una forma bastante con cuestiones climáticas o cuestiones de movimientos sísmicos y todo eso. Lo va a buscar así. Lo que no se puede poner en peligro es el equilibrio electromagnético, ¿sabe? Y si no nos importa comprometernos con ese equilibrio electromagnético en la Tierra lo va a buscar independientemente de nuestro apetito, ¿no? Así que eso, ¿no? Y también está.
para señalar otro punto, la verdad que mucho punto rico, ¿no? Cuando uno lo va viendo, pero habla de esto, de la importancia de la conexión esencial, que la desconexión con la fuente solamente puede ser conceptual y mantener y tener claro los conceptos que ah, referencien y que conceptualmente reconozcamos esa conexión esencial, ¿sí? Y en esa conexión esencial, cuando eso está encendido y que el arquitecto está trabajando con, como con los parámetros puros de Sol, ¿no? Em, los parámetros puros y no con las memorias del contenedor directamente. Y para eso, ¿qué pasa? Hay que tener una identidad que no es anatómica solamente, que es la persona, pero una identidad que, es- que puede enlazarse con ese estadio no solamente material, sino también de antimateria, donde el arquitecto está en línea pura con la clave de sol, ¿no? Las claves de sol, respetando las claves de sol, de forma pura, de forma no y habla de la contaminación del alma. ¿Qué es lo que pasa con la contaminación del alma? Que cuando la identidad se pone exclusivamente en lo anatómico y por lo tanto la dependencia en la memoria y todo este conflicto y caos que eso genera adentro de uno, entonces ya no se mantiene esta línea limpia, entonces empieza a entrar todos estos, se empieza como a contaminar el alma, entonces el filtro empieza como a no estar limpia y cuando el filtro no está limpio, lo que se recibe de la fuente y se codifica acá, llega aquí abajo, vamos a decir, no limpio, ¿no? Justamente. Entonces, esta importancia de eh, tener claro y definido la elaboración o la conexión pura con las claves de sol del arquitecto y desde ahí elaborar, ¿no? Lo que tiene el alma, el sol como proyecto a proyectar adentro de este espacio colectivo y que genere ese documento con esa calidad de pureza o esa rigurosidad, ¿no? Ah, para eso hay que tener, no es que no hay que tener una identidad anatómica, pero no solo una identidad de persona, sino también de otros niveles, ¿sí? Y cada cual está en su área. Y que en el área del desdoblado de la persona, habla de, hable de lo importante que es la actividad del razonar y el dormir. ¿Se ve? O sea, ahí incluiría para razonar también uno tiene que poder tener esta cosa de la observación. O sea, atender de forma atenta tu día, observando, estar observándote, observando lo que va sucediendo en observación, pero no una observación llena de memorias asociativas, una observación completamente limpio, una observación limpio, y que sobre esa observación limpia vas armando razonamientos limpios, nuevos. Y a medida que eso va sucediendo, empieza a haber una integridad conceptual que hace que cuando te duermas se alimenta este arquitecto de todos estos conceptos razonados de forma online, ¿no? Ah, lo cual puede mejorar un montón lo que Sol le puede llevar a Soul le puede llevar a Sol, ¿no? Entonces, ahí está la cosa esta de la verdad, ¿no? Y como tenemos 506 en el ancla y 506 es la verdad solar, cuando estamos viendo cómo es la verdad solar, la verdad solar y la verdad de nuestra conexión con esta verdad solar no es una cuestión de que recordemos en la verdad no como algo que recuerdo de algo del pasado,
sino la verdad como un razonamiento en el presente. La verdad como online, como dinámica, como la verdad que está viva. Entonces, lo que importa es la observación, el observador completamente limpio, en cero, podríamos decir, no basado en memorias fijas, sino basado en esa observación y en ese razonamiento que, ¿qué va a hacer? Tejer y construir un sentido nuevo para esas mismas memorias. ¿Sí? No es que en la memoria no van a estar, obviamente van a estar. Lo que pasa es no van a estar, las asociaciones de las memorias no van a contaminar nuestro razonamiento, sino nuestro razonamiento online. ¿Sí? Entonces es como despertarte cada día y decir, de alguna manera, ah, tengo que razonarlo todo de nuevo. Y para eso tengo que observarlo todo como de cero. No es una cuestión, la verdad es de nuevo, no es una cuestión que voy recordando, es una cuestión que voy elaborando en razonamientos del presente. Y ahí la plataforma que nos puede dar el doble para el día siguiente es de muchísima mejor calidad, ¿no? Así que nada, bueno, creo que me pasé un poquito hoy, pero bueno, se dio así la cosa. Así que nada, les agradezco. Ya aquí ya estamos en vuelta 7. Este Allen Red 133 era en vuelta 6, pero bueno. Trato de hacerlo en la misma vuelta pero en esta ocasión no fue posible. Así que nada, les agradezco y si es que se puede, estaré haciendo el de la emisión 134 que corresponde a esta vuelta 7. Muchas gracias.